cuando la palabra de Dios dice, piden, pero no reciben? ¿Por qué? Porque pedimos mal, porque pedimos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Amós no. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice que el pueblo de Dios se murió en el desierto porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento mata nuestra vida y destruye a una iglesia. Mire qué duro que estoy yendo con esto. La falta de conocimiento destruye al pueblo de Dios. Cuando estudiamos la historia de Israel, que algún día veremos Éxodo, en algún momento el pueblo le dice a Moisés, nosotros no queremos saber nada con Dios, que Dios te hable a vos, y lo que vos nos digas nosotros hacemos. Esa falta de conocimiento del pueblo que le tiró toda la culpa al pastor, ¿sí? Terminó haciendo que el pueblo no entrara a la tierra prometida, sino que la nueva generación entró a la tierra prometida. Pero no la que había recibido la promesa, la otra generación. Pasaron todos, dos nada más de esa generación, que son los únicos dos que dijeron entremos. 40 años después Josué vuelve a decir la misma frase, entremos que lo comemos como a pan porque Dios lo prometió. Y 40 años después entran y viven las bendiciones de lo que Dios les había prometido. Pero la segunda generación, la que entró, ya tendría que haberla disfrutado de hacía 40 años atrás. ¿Qué hizo que el pueblo de Dios no alcanzara a ver todo lo que Dios tiene planificado? La falta de conocimiento. No querer saber nada. Por eso cada tanto vieron que decían, no, volvamos atrás, volvamos a Egipto. Antes cuando estábamos sin pastor, ya lo van a escuchar algunos, antes sin pastor andábamos mejor, ya lo van a escuchar, ya lo van a escuchar, ya lo van a escuchar. No, pastor, no. Ya lo van a escuchar. Ya lo van a escuchar. No, pastor. ¿No? ¿Por qué? Porque hay que empezar a ejercitar nuestra fe, creer en el Señor, y ahora vamos a ir para adelante. Y vamos a empujar hacia más adelante. Si le creemos al Señor, bueno, pero ¿quién es este Jesús al que le creemos? Cuando alguien venga y quiera discutir por nuestra fe, nosotros tenemos que saber quién es Jesús en nuestra vida. No sé si se habrá dado cuenta que viene un testigo de Jehová, nos golpea la puerta y nosotros lo primero que decimos es no, yo soy cristiano, gracias. ¿Sí? ¿Será que no queremos confrontarlo porque no estamos seguros de nuestra fe? Es por no Yo perder. no confronto porque yo estoy seguro. Yo le hablé algo Ojo. con mi testimonio, con Bueno. lo que era el Señor para mí. Y ahí lo Yo hablo de otra iglesia, no hablo de ustedes, pero ¿cómo se les ocurre? Digo, yo ¿sabe por qué se me viene esto a la casa? Todos los días los tengo 40 en la parada de colectivo. Son los de la 2020. ¿Ah? No, eso no. Bueno, pero entienden, o sea, ¿cuánto conocemos de este Señor que decimos que ahora? Cuando viene nuestro amigo y dice, ¿por qué vos vas a esa iglesia? Y yo voy porque este es mi Jesús. Entonces nosotros, la iglesia, lo primero que tiene que tener en claro es quién es este Jesús que murió y resucitó por mí, al que yo le estoy entregando mi vida, porque en definitiva le estoy entregando mi vida. Yo hace 25 años atrás le entregué mi vida a mi esposa, y en ese proceso hemos tenido que conocerlo, yo he tenido que aguantarlo, bueno, todas esas cosas que pasan en el matrimonio, ¿no? Ella se llevó la mejor parte, pero más allá no, mi hermano. Vos no me entregaste nada. Más allá de eso, digo, nosotros al Señor le estamos entregando nuestra vida, y quiere decir que lo que estamos haciendo es vivir permanentemente con Él. ¿Quién es entonces este Jesús? Intentamos un poco los domingos descubrirlo por ahí por el libro Apocalipsis, pero acá no solamente vamos a tocar el libro Apocalipsis, sino que estamos viendo esto. Él mismo se reveló a nosotros para que nosotros entendiéramos quién Él es. Entonces, dijimos el miércoles pasado, los dichos de Jesús revelan la divinidad de su propio carácter, ¿sí? Eso fue lo que completamos ahí al principio. Después yo te lo doy para que lo pases los primeros. El punto número 1 era, Él es el alfa y el omega, el primero y el último. Apocalipsis capítulo 1, 8, no hay nada antes y no hay nada después de Él. No hay nada más grande que nuestro Señor. ¿Cómo no dedicarle nuestra vida entonces al que es más grande? El punto número 2, Él se presenta como poseedor de poder sobre la muerte y sobre el infierno. Yo tengo las llaves. Las llaves es, yo abro y cierro las puertas que tenga que abrir y que tenga que cerrar.
No hay alguien más poderoso en un ambiente que el que tiene la llave de las puertas. Eso es símbolo de poder. Cosa que vamos a tener que reducir. Bueno, ya lo vamos a hablar en algún momento. Hay demasiadas llaves dando vueltas. Todavía, ¿viste cómo? Claro, hay demasiado poder dando vueltas. Ya vamos a reducir eso. Pero el que tiene la llave tiene el control de las cosas. Ah, verdad. ¿No? Bueno, tercer punto que quiero que veamos. Alguien abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Ya tienen que saber encontrarlo en memoria el Apocalipsis. ¿No? No está en mi Biblia. A mí me cuesta, no, se me quedan pegados. Apocalipsis 22 es el último capítulo del libro de Apocalipsis, es el último capítulo de la Biblia. En la iglesia yo soy la raíz y el final. Ahora léelo fuerte, ya que... No. Pasada memoria. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Fíjense cómo se presenta. Para el que tiene que completar, tiene que completarlo así. Como el cumplimiento de la profecía. Este punto es muy importante, porque Jesús vino a sellar definitivamente lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y Él es quien cumple absolutamente con todo lo que estaba escrito. Por eso se presenta, acuérdense que le estaba hablando un pueblo judío, como la raíz de David. Entonces se presenta como Señor de David. Él es la raíz como hijo de David. Es el linaje como el profetizado, ¿sí? Y Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Ya lo vamos a ver en uno de estos domingos que estamos viendo el libro de Apocalipsis. La estrella resplandeciente de la mañana. Si usted la quiere ver, levántese muy tempranito. Yo sé, me gusta mucho la astronomía a mí. Esa estrella no es una estrella, es un planeta. Bueno, no importa. Pero más allá de eso, es una estrella que brilla, ¿sí? Y mayormente es uno de los dos planetas más grandes que nosotros tenemos, que es el que brilla en esa mañana. Y aunque está saliendo el sol, sigue brillando. Y sigue brillando, y sigue brillando, ¿no? Eso es el Señor. En medio de la oscuridad, brilla con más fuerza, pero cuando empieza a haber luz, sigue brillando. Él es eso en nosotros. Entonces, ¿cómo no creer en este Jesús que viene a completar la obra maestra del plan diseñado desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo no entregarle nuestra vida a aquel que planificó la salvación para nuestra vida? Él es el cumplimiento de todo lo que viene siendo profetizado hasta el libro de Malaquías. Hasta el libro de Malaquías todo el mundo estaba expectante, queriendo saber qué es lo que iba a suceder. Y entonces viene Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se manifiesta aquellos que había sido profetizado. ¿Quién se manifiesta en los evangelios? El Señor. Y luego de eso viene en el libro de Hechos todo el poder de este Señor que ya ha resucitado. Este es el Jesús al que nosotros adoramos. Yo lo dije creo el miércoles pasado, tenemos que agradecer de estar de este lado de la historia, donde ya tenemos a Jesús que, como lo estamos viendo domingo tras domingo, en el libro de Apocalipsis, tiene todo, ahora tiene todo bajo control. Voy a quemar un poquito la introducción del domingo, pero lo he dicho también en algunos otros lados, no es el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es el mismo Cristo, pero en otro estado, en otro tiempo todavía. Lo dije el domingo pasado, el Nuevo Testamento comienza en el libro de Hechos, cuando Jesús muere, resucita y se va al cielo. Ahí comienza el nuevo pacto. Hasta antes de eso el Señor cumplía el pacto antiguo, ¿sí? Cuando Él ya toma el dominio y todo el control, entonces nosotros tenemos esa autoridad sobre el mundo espiritual. ¿Está entendiendo el concepto? ¿A qué Jesús es el que estás creyendo? No es el Jesús que cuando quieren escupirlo se deja escupir. No es el Jesús que cuando hubo que azotarlo se dejó azotar. El Jesús que nosotros vivimos hoy es el que tiene todo el poder. El de la descripción de la predicación del domingo. Cada parte de esa descripción, su mano
tiene control, sus ojos como llamas de fuego penetran hasta lo más profundo, sus pies marcan presencia, poder, autoridad. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. ¿Cómo no decirle cada mañana, Señor, quiero que tengas control en mi vida? ¿Cómo no buscarle en la palabra cada día? Cuando abran el libro de Génesis, busquen a Jesús del Génesis. Un poco, si me permitís, lo que hablaba con un compañero de trabajo en un momento, él me decía, es el mismo Cristo el que nosotros adoramos, los católicos que ustedes. Yo le dije, no es el mismo. Pero sí es el Hijo de Dios. No, le digo, el Cristo que yo adoro no necesita que nadie me ayude a interceder. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. No necesita penitencias, porque Él hizo la penitencia, Él dio su vida. Entonces no necesita que alguien interceda y que le ayude a interceder. Es suficiente, es único mediador, es el Cristo del poder. Es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Que muchos dicen, sí, es el mismo. No es el mismo. Vino como siervo, pero ahora es rey y señor. León de Judá. León de Judá. Siempre fue el león de Judá. Ahora lo ejerce. Rey y sacerdote. Y sacerdote lo dijimos el domingo, ¿no? ¿Por qué no adoramos a la Virgen? Lo dijimos el domingo. ¿Por qué no adoramos a otro tipo de santos? Porque el que tiene el dominio, el control y el poder sobre todas las cosas es este Cristo al que nosotros adoramos, ¿no? Cuando dice, hablando de rey sacerdote, me acordé que acá le puso un signo de pregunta lo mismo. Perdón, me salí. Cuando dice acá en el 1.6, y nos hizo reyes y sacerdotes. Juntamente con Él, porque somos herederos y copartícipes con Él. hermanos somos. El libro de Romanos te lo explica perfecto, completo. Esa es la constitución del Evangelio y lo que el Señor hace en nosotros y cómo nos pone en ese poder de autoridad. Nos hace juntamente con Él, pero el que gobierna es Él. Él es el único. Por eso yo dije, ¿se acuerdan que hablé sobre el ungido del Señor? Y dice, viene el ungido. ¿Quién es el ungido? Ungido significa Cristo. Y el verdadero ungido, el único Cristo, es nuestro Cristo, el que nos salva. Todo lo demás participamos de esa unción. Pero Él es quien tiene autoridad, no está en mí. Siempre Él es en mí. Que fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Y vamos a ser imitadores de Él. El ungido nosotros Eso, le podemos decir de esa también a obediencia y un humildad. pastor, el ungido. Es que, David a Saúl decía, ¿cómo le tocaron ungido de Dios? sí, Porque él había sido ungido por Samuel, sí. como rey. Entonces capaz que se refería a eso. Igual era simbólico a lo que iba a venir como rey. ¿Sí? Todos, absolutamente todos los que estamos en este lugar, podemos llamarnos los ungidos del Señor. ¿Por qué? Somos pequeños ungidos en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, tenemos al ungido en nosotros. El ADN del Él es, Señor. nosotros somos ungidos, pero Él es Él. ¿Entienden el concepto, la diferencia? Él es el ungido y en Él nosotros tenemos toda esa autoridad. Además por la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Totalmente. Por eso dice, tenemos Bueno. la unción del... El Espíritu Santo es justamente el símbolo de la unción. Es eso, el Espíritu Santo. Acuérdense, el Señor dijo, siempre nos vamos. Sí, el Señor dijo esto: cuando yo me vaya, va a venir otro que es igual a mí, ese ayos. En realidad se puede traducir. Que yo me vaya para... Bueno, ese que dice que viene, que en la traducción que nosotros tenemos dice, ese que viene es uno igual a mí, se puede traducir soy yo mismo en ustedes. Esa podría ser una traducción más literal todavía. O sea, el Espíritu y Cristo son esa persona en nosotros, aunque son tres personas. Ese es el gran misterio que el Señor nos revelará de cómo se manifiesta en tres. Y en algún momento los tres terminan siendo uno y no vamos a llegar hasta ahí. Quédense con las ganas. Bueno, vamos al punto 4. Juan capítulo 12, versículo 32. Uno que lo lea. Pero yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos a claro. Pero yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo. Otra versión.
Él se presenta, pongan ahí, como el sacrificio por el pecado. Léelo de nuevo, por favor, Pablo. Escuchen esto. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. El ser levantado o el ser puesto en alto es símbolo de esa autoridad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba peleando? No estaba peleando, sino que lo picaban la serpiente y se levantó esa serpiente en el desierto y tenían que mirar esa cruz con la serpiente y entonces ellos eran sanados. Es ese símbolo de lo que el mismo Señor Jesús iba a hacer. Siempre la serpiente es símbolo de Satanás, ya lo sabemos desde el principio. La serpiente que engaña a Eva es el simbolismo que se utiliza para la destrucción de Satanás. Cuando es levantado o puesto en alto, se le está dando esa autoridad. Lo que está diciendo es: cuando yo tenga ya la autoridad, todo el mundo es atraído a mí. Él fue levantado en esa cruz. Todo aquel que mire la cruz de Cristo tiene esa salvación, ¿sí? No adoramos al Jesús de la cruz, adoramos al Jesús que estuvo en la cruz, que murió, que resucitó y que ahora reina, ¿sí? No nos quedamos a mitad de camino, adoramos a este Jesús que reina. Pongan, como el sacrificio por el pecado. ¿Por qué le seguimos a Él? Porque Él es el sacrificio prometido que nos liberta de ese pecado. Lo dijimos cuando el domingo mientras participábamos en la Cena del Señor. ¿Por qué lo recordamos a Él y anunciamos su muerte? Le anunciamos al mundo espiritual de que Él es quien me salvó y que Él fue puesto en alto. Y Él se presenta como este sacrificio. Todo el ritual que se hacía en el libro de Levíticos, ahora lo van a ver en el libro de Hebreos, cuando lean Hebreo, pero con la figura de Jesús. Él es ese cordero que fue inmolado, ¿sí? Lo dije creo el primer domingo. Lástima que en nuestra Biblia en español se traduce como cordero, pero es un macho cabrío, es un buen bicho con unos cuernos grandotes que tiene toda la fuerza, el que es sacrificado, ¿sí? Jesús representa a ese macho cabrío, el que tiene dominio y control sobre todas las cosas, ¿no? Y Hebreo ahí explica bien, digamos, por qué no se necesita más sacrificio, único, perfecto y suficiente. Todos somos atraídos a Él por eso, totalmente. Después, acuérdense que estamos leyendo fragmentos, lean el contexto y van a entender mucho más, ¿no? Después no digan que no tiene para ser devocionales. Tiene para ser dulce. Tiene para ser dulce. ¿Cómo? Cabrío, ¿qué es? Dice. Macho cabrío. Una cabra, ¿ah? Una cabra. Una cabra. Después lo buscamos en YouTube y te mostramos lo que es un macho cabrío. Es una cabra. It's a cabra. Cabrator. Yes, la cosa es que es un cabrillo, porque yo veo que, no sé si usted una vez lo ve, que cuando dice que Jesús es el sacrificio perfecto y todo eso, hay una vez cuando mata a un cabrillo, ese cabrillo no va a entregar así, te va a gritar, te va a hacer un quilombo, pero cuando mata un cordero, una vez yo me maté a un cordero, y yo lo vi con mis propios ojos, el cordero hace eso. El macho, él hace eso, que no grita nada, es una grande, alto, con un cabra, tiene que tener como 4 o 5 personas para agarrar cabra. Sí, pero no es una cabra. Un cabrío, no sé, una cabra. Macho cabrío, es la cabra. Y necesita 4 o 5 personas. Yo me acuerdo ¿cómo se llama? El cordero, solo con mi amigo, solo 2. Una oveja, how do you say the sheep? Una oveja solo con mi amigo, una que pesa como 200 kilos las dos, y nosotros acá. Y yo le decía, nunca más me voy a comer coreros, nunca más, porque no puede ser tan fácil matar a una corero, las 2 personas, y así no grita nada. Entonces ahí yo mira, entonces así lo entrega a Jesús. Y solo ahí, está ahí, y dice, no, el otro, yo tiene otro, grandote también, sí, pesa pero como 300 kilos, yo me venero, no me mata.
La diferencia de Jesús es que él podría haber gritado y se armaba la podrida. Por eso dijo, con palos vienen a buscarme, muchachos. Cuando vienen a buscarlo al Señor, cuando viene la turba a buscarlo al Señor, él dijo, ¿quién es Jesús? Y cuando él dijo, yo soy, todos los que venían a buscarlo cayeron al piso. Si él se podría haber ido, sí. Él, teniendo toda la autoridad para hablar, no abrió su boca. ¿Entendés la diferencia? No fue un cordero que era dominado, sino que él tenía esa autoridad, si quería, para dejarse no hacer. Pedro, si yo quisiera 2 legiones de ángeles. ¿Cómo hago? Pido 2 legiones de ángeles y todo esto, ¿sabes qué? No se paran nunca más. Él decidió ignorar. ¿No? Pero el pecado seguiría. Bien, ¿seguimos? Está bueno, gracias. No estaríamos. Igual podrías comprar un cabrito, lo traes, lo degollás, mostrar cómo se hace y lo ponemos en la pantalla. Bueno. Sábado. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Él es qué del mundo? Él es la luz del mundo. ¿Quién de nosotros puede andar en la oscuridad? No. Vos podés andar oscuro, pero no en la oscuridad. Y Mauricio un poquito. Claro, este es negro trucho, ¿viste? Vos sos de verdad. ¿No? ¿Quién de nosotros puede andar en la oscuridad? Entonces, todo el mundo necesita una luz. Todos necesitan una luz. Esa luz se llama Jesús. Por eso yo sigo a Jesús. Por eso yo le amo. Por eso yo entiendo que tengo que buscarle y entregarle mi vida. Porque Él es la luz en mi vida. Cuando alguien venga y te pregunte, ¿por qué seguías a Jesús? Porque Él es la luz para mí. Y ojalá Él pueda ser la luz para vos. Estás teniendo dificultades, estás teniendo problemas, no sabes cómo salir de esto. Jesús puede iluminar tu vida, tu mente, tu corazón. Ilumina mi camino. Lámpara es a mi pies tu palabra, que ilumina mi camino. ¿Por qué el salmista decía esto? Porque conocía al Jesús de la palabra. Porque era capaz de encontrar las promesas del Mesías que estaba por venir en la palabra. ¿Por qué David le llamaba Señor? En un momento Jesús le dice, ¿por qué David me llama Señor? Porque David encontraba al Señor que estaba por venir. Nosotros ya lo tenemos con nosotros. Y nosotros ya tenemos revelado todo lo que Él ya hizo. Tendríamos que hacer mucho más lo que hizo David todavía. Y se dice de David que no hay hombre como él que ha tenido el corazón que Dios quería de un hombre. Y se mandó cosas grandes. Y sí, se mandó cosas grandes porque estaba en lugares grandes. Se mandaba cosas grandes. Esa vez no era muy grande. No. Pero sin embargo, cada vez que se equivocaba, perdón, ahora te digo, cada vez que se equivocaba, él sabía rendir su corazón y volver a Dios. Y hasta que Dios no lo perdonaba, el tipo no se movía. No lo volvía a hacer. Y no lo volvía a hacer. No simplemente me arrepiento y al otro día. Otra que saben no cómo es. Betsabé. Tipo reconocía sus errores, se volvía al Señor. ¿Cuánto más nosotros que tenemos a este Cristo que ya tiene el control? Que podemos venir con autoridad domingo tras domingo a este lugar y decirle, Señor, acá estoy, heme aquí, usame. Y aún en la calle. En nuestra vida, en nuestro trabajo. Me refería a entrar al templo con la autoridad que el Señor tiene, ¿no? En esa época, para poder entrar al templo, ni el sacerdote podía entrar al lugar donde Dios estaba. Si entraba fuera de tiempo, se moría y había que sacarlo con una soga. Nosotros estamos en la época de la gracia, que es este amor del Señor. Y a veces deliberadamente utilizamos esta potestad que el Señor nos ha dado de poder entrar a su presencia y salir cada vez que lo queramos. ¿No? Entonces, Él se presenta como la luz del mundo. Este es el Jesús que yo amo. Este es el Jesús que yo sirvo. Juan 14:6. Tiene que ser de memoria. La verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy. Bueno, lo sé de memoria. ¿Ah?
¿Se acuerdan? Acá prediqué sobre el tabernáculo, sí, mostré, ¿no? La figura del tabernáculo dice que no, Amarili, pero sí lo prediqué. Sí. No vine. No. Y bueno, el domingo tampoco estuviste, la verdad que son Bueno, vamos. No. ¿Se acuerdan cuando prediqué sobre el tabernáculo y mostré las 3 puertas del tabernáculo y dije, el Señor no solamente está diciendo yo soy un caminito, yo soy la verdad por acá y yo soy la vida, Él está diciendo yo soy el centro de adoración al que ustedes buscan. Yo soy el camino, la verdad y la vida que los lleva a Dios el Padre. ¿Por qué buscamos a este Jesús? ¿Por qué le servimos? ¿Por qué le adoramos? ¿Por qué estamos en esta noche acá? Porque Él hace que todo lo que se planificó desde antes de la fundación del mundo para nosotros se pueda cumplir en nosotros. ¿Cómo no seguir a un Cristo tan grande y tan poderoso? ¿El Señor ilumina tu vida? Esa es una pregunta que tenés que hacerte cada día. ¿De verdad el Señor ilumina mis pasos? Cuando yo tengo que tomar la decisión sobre mi negocio, ¿el Señor ilumina mis pasos? Cuando yo tengo que tomar la decisión de cómo criar a mis hijos, ¿el Señor ilumina mis pasos? No quiero que digan ninguno amén. Yo quiero que se lo guarden para ustedes ahora. Y se hagan esta pregunta. ¿El Señor ilumina tus pasos? No me la digan a mí, ni para vos. ¡No me lo digan! No, acuérdense porque nosotros siempre decimos, sí, siempre. Yo quiero que ustedes la piensen para ustedes, porque ahora el pastor no quiere saber nada. Digo, no quiero descubrir que todos sí. Yo voy a descubrir que todos sí, si lo hablan. La vida diaria. Claro, ¿no? Digo, en tu vida diaria, ¿no? Cuando te levantás, cuando te movés, cuando tenés que tomar una sola decisión. Ya nos dio 2. Una sola decisión. Esta es la segunda. La primera es, Señor, hazte presente aquí. Esa es una. Y ahora, ilumina mis pasos. Ilumina mis pasos, ¿no? Lo que yo reflexionaba es que la gente, el común de la gente, está tan sedienta, pero lo busca en otros lados, lo busca en otras cosas. Hay un programa en la noche que hace, algunas veces lo he visto, hay una que se llama Graciela la Única, que vende velas. Bueno, sí está viendo el programa. Lo veía hace... Programa de radio. No, de televisión. Lo veía porque era inmediatamente anterior al programa de Sinali, que bueno, ya me cansé de verlo a Sinali, pero siempre lo veía todas las noches. Y un ratito antes estaba esa. Y adivinaba con cartas, con tarot, vendía velas, si era para un hombre, la vela con forma de hombre, si era para una mujer, una vela con forma de mujer, y la cantidad de gente... Ahora tendría un problema porque tendría que tener 80 velas. Hay hombres, mujeres. Lo que yo quería decir es la cantidad de gente que se comunica. Y yo decía, ¿cómo la gente está en búsqueda de algo? Está con la necesidad de satisfacer una necesidad y lo busca en esas cosas. Pero a veces busca en el lo tenemos horóscopo. nosotros, Pablo. Pero justamente a estamos eso tan encerrados acá. si me dejan hablar, a eso iba, ¿no es cierto? Yo he visto programas también, por ejemplo en la mesa de Mirta Lerán, un pastor muy famoso que suele ir, que es psicólogo y escribe libros, y nunca lo escuché decir algo así, de decir Jesús es el camino, busquen a Jesús, Él es el camino a la verdad y la vida. Tengan una hermosa noche, gracias por el encuentro. No, Dios bendiga, gracias. Eso que dice Isa, porque nosotros, los que tenemos por ahí la posibilidad de tener un micrófono, callamos. Totalmente. Y la gente está buscando a este Jesús, lo está buscando en otros lados, en otras cosas. Cuando decía... Hay que hacer un Graciela la Única 2. No, es lindo lo que decía el pastor de poder meditar, porque es allí donde se manifiesta Cristo en el mundo. Cuando nuestras decisiones están centradas en Él y es allí donde se va a manifestar Cristo, a través de nosotros. ¿Cuántas? Sí. Eso de reflexionar yo creo que está bueno, y eso, por ejemplo, que planteaste de decir, no me lo digan a mí, sino vivan ustedes. Exacto.
creo que de alguna manera es lo que nosotros podemos ver con respecto a nuestra vida, con respecto a la realidad de nuestra vida. O sea, diciendo lo que, por ejemplo, Pablo dice. ¿Y por qué la iglesia no crece? ¿Por qué no tenemos más miembros? Simplemente porque no estamos viviendo. No estamos viviendo ese Cristo. Bueno, contagiar a otros sería el tema, ¿no? No, que no lo estamos viviendo nosotros, digo, de alguna manera. Estamos viviendo un poco de religiosidad. No la iglesia, no acá, a personas, pero no lo vivimos diariamente. Nos favorecemos de Dios. Totalmente. Pero Bueno, ¿qué mensaje, eso iba a preguntar a Tegada, digo, qué mensajes predicamos? Nuestros mensajes tienen que ser teocéntricos y cristocéntricos. Pero nuestros mensajes, y me refiero a nuestros como toda la iglesia, no son teocéntricos o cristocéntricos, son problemáticocéntricos. Vení, tráeme tu problema, y yo te cuento la forma y los testimonios. Y en la Biblia, ¿cuándo me la lees? Me lees una frasecita y después tratás de con tus historias contarme qué pasó. Hablame de Jesús, porque en el único que se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es en el nombre de Cristo que yo vivo, es en el nombre de Jesús. Si la iglesia no es cristocéntrica, ¿cómo puede atraer a otros a Cristo? Lo termina trayendo a las actividades. Por eso entra por una puerta y sale por otra. ¿Por qué lo traemos a las actividades? Yo no quiero que la gente llegue a las actividades. Yo quiero que la gente que llegue conozca a Cristo. Después que tome la decisión si le sigue o no. Pero ¿quién que conoce un Cristo que es el alfa y la omega no le quiere seguir? Pastor, pero a veces también la culpa es nuestra porque promocionamos un sanador, un salvador. Entonces se llena la iglesia de gente que necesita que la sanen, que la sanaron y se fue. No viene más. Hoy día hablaba con mi hija y realmente es bueno, es muy bueno. ¿Con quién hablaba el domingo? Con Esther. Y le decía de que ella me decía que salía un montón de mensajes, de versículos cuando ella hablaba de Cristo. Y si yo me asombro, y realmente el Espíritu Santo es el que nos va guiando en todas las conversaciones que nosotros tenemos. Y hablaba con mi hija sobre un caso especial de nuestro, de ella, de una amiga. Entonces le decía que Dios nunca hace nada por capricho o por... Y me dice, bueno, entonces que no me toque a mí, porque a veces te pasan cosas que te duelen mucho, pero te ayudan a crecer, te fortalecen. Lo que nos mata fortalece. Y Dios, eso es lo que hace con nosotros. O sea, no nos prueba porque Él no tiene que probarnos nada. Él sabe cómo somos. Pero sí pasamos por cosas que realmente nosotros tenemos que diferenciar dónde vamos a desembocar. Si en la nada o en Jesús. Cuando hablamos con los demás, tenemos que tener el carácter que tenía Pablo, que tenía Pedro. Y lo primero que presentaban, no otro Pablo, otro Pablo. No creo que Pablo, era otro Pablo. Digo, ¿cómo encaramos nosotros una conversación con la otra persona? ¿Cómo la encaraban aquellos que conocieron a Jesús? Ahora en 1 Pedro capítulo 1. Hablan en 1 Pedro. ¿Cómo encara él cuando Pedro le quiere hablar a una iglesia perseguida? A una iglesia que estaba siendo realmente perseguida, lo buscaban para matarlo. Le empieza diciendo, che, mirá, la verdad que estoy con vos, amigo. Fíjate qué podemos hacer. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. La primera frase... Espéreme. La primera frase que sale es, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. No, es versículo 3, ¿eh? Versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dice eso? Sí. No. Bendito el Dios y Padre ¿Cómo de no? nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Primera 1:3. Capítulo 1:3.
acá dice. No, el 1 dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Asia, Capadocia y Bitinia, a los escogidos según la presencia de Dios, para ser rociados por la sangre de Cristo. Pero cuando quiere hablarle a ellos le dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, empieza a hablar del Señor, no de Él. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por quién? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que tengan una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, quiere decir que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios, mediante la fe, habla de la fe. ¿Para qué? Para que ustedes alcancen la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En el tiempo postero, cuando el Señor se manifieste. Tiene un 10%. Cuando nosotros encaramos una conversación, ¿cómo la encaramos con aquellos que están siendo perseguidos? Como iglesia. ¿Lo atraemos al Señor? Mirá, ha venido un pastor nuevo, un peladito, que si vienen a ver al pastor, pues estamos en un problema. Tienen que venir a ver a Cristo. Nuestra motivación tiene que ser venir porque tengo otros más que han conocido a este Cristo y juntos te vamos a enseñar de Cristo. Y en eso consiste la vida eterna, que conozcan el Dios. La libertad verdadera es en que conozcan al Dios verdadero y a Jesús. Si no, después va a depender si le gusta o no le gusta el pastor. Si le gusta o no la actividad, si se sintió bien o no se sintió. Hay iglesias que tienen que hacer un cronograma y preguntar a la gente cuántas canciones les gusta que cantemos. No me vengas a ser un catador de canciones. Y si te gustó quién dirigió, quién no dirigió. Porque el culto no se prepara para vos. Nosotros le traemos un culto al Señor. Amén. Los músicos son parte de ese proceso y nos ayudan en eso. Yo les decía a ellos, le dije en un tiempo, ellos se preparan de antemano para poder guiarnos de alguna manera en lo que el Señor quiere hacer. El pastor con el mensaje se prepara de antemano para poder guiarnos en lo que el Espíritu Santo más o menos está hablando. Pero el culto se lo damos nosotros al Señor. Y el que viene tiene que venir a conocer a ese Cristo al que nosotros le rendimos ese culto. ¿Cuál es el Cristo que nosotros vivimos? Vivo. Ese es el que se tiene que enterar nuestro vecino. Ese es el Cristo que se tiene que enterar nuestro hermano, nuestro primo, nuestros tíos. Loco, tengo un Cristo que no me deja solo aún en medio de las pruebas. Y me siento triste, sí, me siento triste. Y sin embargo también me siento abrazado porque el Señor vive en mí. Porque Él es bendito en mí. Porque tengo fe. Un poquito más abajo, creo por el versículo 7 u 8, dice que vamos a pasar por diversas pruebas y vamos a ser probados igual que como el oro es probado en el fuego. De esa manera vamos a ser probados, que decía ella recién Gloria, decía no es una prueba, Él no nos prueba nada, Dios, Él nos enseña en estas pruebas. Y en medio de todas estas luchas, dice, tenemos que ser hallados en alabanza, en gloria y en honra cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Ese es el Cristo que nosotros tenemos que contagiar y tiene que ser nuestro compromiso. Yo voy a contagiar a otro del Cristo que yo sigo. ¿Cómo nosotros hacemos eso, pastor? Sabiendo quién es ese Cristo. Cuando a vos te pregunten ¿quién es Jesús para vos? ¿Cuál es la respuesta que tenés que dar? No me la digas a mí, porque si no, no nos vamos más, porque quiero hacer el cierre, pero digo, tenés que tener la respuesta. Eso venimos hablando. La necesidad también del otro. Hay ¿Cómo? necesidad en una persona. Totalmente. Acercándonos, conversando. ¿Cómo está? Y va a salir. La necesidad está siempre. ¿Por qué terminan recurriendo al del tarot? Dios, hay necesidad en Jesucristo. ¿Por qué terminan recurriendo al del tarot? Porque es engañador, porque es hechicería. No, eso se llama hechicería. Te muestran algo que no es y el diablo trabaja de esa manera. Nosotros que tenemos la verdad, tenemos que ir con la verdad. Amamos al Señor. Este es el Cristo. Y este es el Cristo que en vos va a producir alegría. Se soluciona o no el problema, te sane o no te sane, en vos produce alegría. Él cambia nuestro lamento en baile. Ese es el Cristo que quiero que contagiemos como iglesia. Amén. Oramos para decirle al Señor, Señor, quiero que pongas esa alegría en mí, ese contagio en mí. ¿Quieres decirle, Señor, llename de tu presencia? Te invito a que cierres tus ojos ahí, que puedas decirle al Señor esta noche, Señor, quiero salir lleno de tu presencia, quiero contagiar a otros. Porque entiendo, Señor, que sos quien te diste por mí en esa cruz.
sos la luz de mi vida. Y si estás sintiendo oscuridad, decirle: Señor, quiero empezar a dejarte resplandecer en mí. Amén, Señor. Gracias por ser el sacrificio por el pecado, para que yo sea libre hoy de ese pecado. Gracias, Señor, por ser el cumplimiento de esas profecías. Y no decidiste quedarte en tu lugar como Dios, sino que decidiste dar tu vida por mí y no abrir tu boca y ser llevado como cordero al matadero. Gracias, Jesús, por ser ese camino, esa verdad y esa vida.